Hola a todos. Esta noche vamos a hablar de algo que preferirías no imaginar: despertar cada mañana sabiendo que el dolor es lo único garantizado en tu día. No el dolor dramático de las películas, sino ese dolor sordo, constante, inevitable que te acompaña desde que abres los ojos hasta que finalmente logras dormir, si es que logras dormir. Antes de continuar, tómate un momento. Dale like al vídeo si realmente disfrutas lo que hago aquí, y suscríbete solo si te nace hacerlo. Déjame en los comentarios desde donde nos estás viendo y qué hora es en tu lugar. Siempre me fascina saber quién está al otro lado de la pantalla, acompañándome en estas historias. Ahora, apaga las luces, enciende un ventilador si quieres ese sonido de fondo relajante, y prepárate para un viaje al pasado. Pero no al pasado glorioso de castillos y caballeros. Al pasado real. Al pasado donde cada día era una negociación con tu propio cuerpo. La gente medieval no despertaba sintiéndose renovada. No existía el buenos días porque nada era bueno al abrir los ojos. Despertabas ya lesionado, no de forma dramática como para demandar a alguien, sino de esa manera profundamente inconveniente que nunca mejora y que no tiene ninguna historia interesante detrás. Las camas eran parte del problema. Una cama medieval típica era un marco de madera con un saco de paja encima, paja que había sido aplastada, dormida y emocionalmente abandonada años atrás. Si la paja era fresca, te pinchaba. Si era vieja, se había deformado en formas extrañas que atacaban tu columna con precisión quirúrgica. Las almohadas eran raras. Los colchones eran un rumor. La comodidad no era una prioridad. La supervivencia tenía restricciones presupuestarias. Sentarse desencadenaba la primera ola de negociaciones con tu cuerpo. Las rodillas crujían como tablas de madera viejas. La espalda se tensaba inmediatamente, como protestando por la audacia del movimiento. El cuello giraba solo hasta la mitad antes de presentar una queja formal. Nada de esto causaba alarma. Si despertabas sin dolor, eso sí era preocupante. Sugería enfermedad, juventud o niveles sospechosos de riqueza. El frío añadía una capa especial de crueldad. Las mañanas de invierno significaban músculos que se sentían congelados en su lugar, dedos que se negaban a cooperar y articulaciones que respondían al movimiento con recordatorios agudos de las malas decisiones de ayer. Ese primer paso fuera de la cama era una apuesta. A veces tus piernas aguantaban. A veces te recordaban que ayer cargaste sacos de grano y los cargarías de nuevo hoy, te gustara o no. El dolor no se reiniciaba durante la noche. No existía el dormir y se te quita. El dolor se acumulaba como impuestos sin pagar. El dolor muscular de ayer se unía a la tensión de la semana pasada, que se aliaba con una lesión de hace años que nunca sanó correctamente y ahora hacía apariciones sorpresa. Durante los cambios de clima. Los cuerpos medievales envejecían agresivamente. A los 30 años, muchas personas se movían como jubilados modernos que habían enfadado a su quiropráctico. Y aún así, nadie se quedaba en cama. Quedarse acostado no reducía el dolor. Solo retrasaba el trabajo. Los animales todavía necesitaban alimentación. Los fuegos necesitaban atención. Los campos esperaban pacientemente. El dolor no era una excusa válida. Era simplemente la configuración predeterminada. Si las mañanas medievales comenzaban con dolor de espalda, rápidamente escalaban al dolor de boca. Los dolores de muelas no eran un problema médico. Eran un estilo de vida. Casi todos tenían al menos un diente que dolía constantemente, palpitaba aleatoriamente o se inflamaba cada vez que cambiaba el clima, lo cual en tiempos medievales era siempre. La higiene dental como concepto no existía. Los dientes se limpiaban accidentalmente, usualmente comiendo pan áspero que lo raspaba como papel de lija. El azúcar todavía no era el problema. La supervivencia lo era. Los dientes agrietados, el esmalte desgastado y los nervios expuestos eran comunes. Las caries se formaban lentamente y luego se anunciaban dramáticamente, usualmente en medio de la noche cuando el dolor tiene más personalidad. La infección era frecuente. Los abscesos se hinchaban bajo la mandíbula, creando caras que parecían permanentemente molestas. El pus drenaba. El dolor irradiaba hacia el oído, el ojo, el alma. Y aún así, la gente continuaba porque dejar de trabajar debido al dolor dental era considerado profundamente impráctico.
Todavía podías caminar. Todavía podías levantar cosas. Por lo tanto, estabas bien. Existían tratamientos, técnicamente. Se masticaban hierbas. Se sostenían clavos de olor contra los dientes doloridos. El alcohol se aplicaba generosamente tanto a la boca como a la persona. Cuando el dolor se volvía insoportable, la extracción era una opción, realizada por barberos, herreros o cualquiera lo suficientemente confiado como para poseer pinzas. La anestesia consistía en quedarse quieto y repensar tus decisiones de vida. A veces el diente salía limpiamente. A veces se rompía. A veces la infección se propagaba. Esto se veía como desafortunado pero no impactante. El riesgo médico era parte de la experiencia. Quejarse no mejoraba los resultados, y el dolor se veía como algo que debía soportarse en silencio, preferiblemente sin molestar a otros. La pérdida de dientes era común en la adultez temprana. Los dientes faltantes no estaban estigmatizados. Eran esperados. Un conjunto completo de dientes era sospechoso. Sugería juventud o favoritismo divino. Para la mediana edad, la mayoría de las personas tenían espacios, muñones desgastados o dientes que técnicamente existían, pero no servían ningún propósito funcional más allá de recordarte que estaban ahí. Y el dolor nunca realmente se detenía. Se atenuaba. Disminuía. Se inflamaba sin advertencia. La gente aprendía a comer de un lado de la boca, a evitar ciertas texturas, a aceptar que punzadas agudas de dolor eran simplemente parte de masticar. Las comidas no eran sobre placer. Eran sobre supervivencia y posicionamiento cuidadoso. Después de despertar adolorido y soportar una boca activamente hostil, la gente medieval colocaba sus pies en el suelo, y el sufrimiento continuaba inmediatamente. Los pies eran los héroes no cantados del dolor medieval. Llevaban cuerpos a todas partes, todo el día, sobre superficies que iban desde barro congelado hasta piedra irregular, y no recibían absolutamente ninguna gratitud por ello. Los zapatos, cuando existían, eran delgados, rígidos y con forma más de insulto que de calzado. No tenían amortiguación, soporte de arco ni concepto de izquierdo o derecho. Muchos eran de segunda mano, parcheados repetidamente y solo vagamente relacionados con el tamaño del pie dentro de ellos. Caminar largas distancias con estos no era ejercicio. Era una negociación lenta entre piel, hueso y arrepentimiento. Las ampollas eran constantes. Se formaban, reventaban, formaban costra y se reabrían en un pequeño ciclo ordenado que nunca terminaba. Los cortes de piedras y surcos congelados eran comunes, al igual que los moretones de herramientas caídas, ganado pisando donde no debía y la vida en general. Nada de esto se consideraba una lesión. Era simplemente lo que sucedía cuando usabas tus pies para sobrevivir. En invierno, las cosas se intensificaban. El frío se filtraba a través del cuero delgado y las costuras agrietadas, entumeciendo los dedos de los pies hasta que ardían, luego ardían hasta que volvían a entumecerse. La congelación no era rara. Era estacional. Perder la sensación en los dedos de los pies era esperado. Perder dedos de los pies por completo era desafortunado, pero no impactante. Cojear durante el invierno era normal. Cojear permanentemente era un hito. La infección era la amenaza silenciosa debajo de todo. Las llagas abiertas se encontraban con la suciedad. Todos los días. La limpieza era mínima. La hinchazón dolorosa y el enrojecimiento se ignoraban hasta que físicamente impedían caminar. E incluso entonces, la gente a menudo seguía adelante. Un pie que dolía pero aún funcionaba se consideraba funcional. Para la edad adulta, la mayoría de las personas caminaban con una ligera cojera, un paso desigual o una marcha cuidadosa diseñada para minimizar el dolor. Esto no era una discapacidad. Era la edad adulta. Los niños aprendían temprano a endurecer sus pies, a aceptar el dolor como parte del movimiento y a dejar de reaccionar dramáticamente al dolor que no fuera inmediatamente mortal. Ahora, salta conmigo a un momento diferente de la historia. A mediados del siglo XIII, las conquistas mongolas habían alcanzado sus límites naturales. Durante décadas, ejércitos a caballo habían atravesado Eurasia, aplastando ciudades, derrocando dinastías y redibujando mapas con velocidad aterradora.
Regiones enteras aprendieron el sonido de los cascos antes de aprender los nombres de sus nuevos gobernantes. Pero la conquista, como el fuego, eventualmente consume lo que puede. Una vez que las fronteras dejaron de expandirse, el mundo mongol enfrentó un desafío diferente: cómo gobernar lo que habían tomado. Lo que siguió sorprendió a casi todos. En lugar de caos interminable, surgió una especie de orden brutal. Los caminos fueron reparados, las fronteras estabilizadas. El bandolerismo fue aplastado con eficiencia despiadada. El mismo imperio que una vez había aterrorizado ciudades ahora tenía un interés personal en mantenerlas vivas y productivas. Las rutas comerciales que habían sido peligrosas durante siglos de repente se volvieron más seguras de lo que nunca habían sido. Los comerciantes que una vez viajaban armados hasta los dientes ahora se movían bajo la protección de la ley mongola, transportando seda, especias, plata e ideas a través de miles de millas. Esto no era paz en el sentido moderno. Las ejecuciones eran rápidas, los castigos severos y la rebelión se encontraba con aniquilación. Pero dentro de esos límites duros, la previsibilidad gobernaba. Los mongoles valoraban el orden por encima del sentimiento. Si los impuestos se pagaban y la lealtad se mantenía, la vida diaria podía continuar con mínima interferencia. Los gobernantes mongoles entendían algo con lo que la mayoría de los estados medievales luchaban: un imperio vive o muere por la comunicación. Construyeron y expandieron un vasto sistema de relevos de caminos y estaciones, permitiendo que los mensajeros cruzaran continentes en días en lugar de meses. Las órdenes fluían hacia afuera desde los centros imperiales, y la información fluía de regreso igual de rápido. Por primera vez en la historia, Eurasia funcionaba como un espacio político único, aunque vagamente cosido. El miedo aún persistía, por supuesto. El recuerdo de la destrucción era fresco, y la autoridad mongola descansaba en el recordatorio no dicho de lo que les sucedía a quienes resistían. Sin embargo, el miedo por sí solo no puede sostener un imperio. Lo que verdaderamente definió este periodo fue la utilidad. A los mongoles no les importaba qué dioses adorabas, qué idioma hablabas o qué ropa usabas, siempre y cuando el sistema funcionara. Esa indiferencia, paradójicamente, creó espacio para el intercambio. La tormenta había pasado. En su estela quedaron caminos en lugar de ruinas, caravanas en lugar de ejércitos, y una pausa de un siglo en la guerra a gran escala a través de gran parte de Eurasia. Era una calma incómoda construida sobre violencia y aplicada por el poder, pero era calma de todos modos. Y dentro de esa calma, el mundo comenzó a moverse de nuevas maneras. Bajo la Pax Mongólica, el comercio dejó de ser un asunto regional y se convirtió en un sistema verdaderamente continental. Por primera vez, los comerciantes podían planear viajes que abarcaban miles de millas con la confianza razonable de que las reglas permanecerían iguales en el camino. Los impuestos se estandarizaron, las rutas protegidas y las disputas se resolvían bajo un marco imperial compartido. Los bienes de lujo se movían en volúmenes enormes. Seda de China, especias del sudeste asiático, piedras preciosas de India, plata de Asia Central y textiles finos del mundo islámico, todo fluía hacia mercados distantes. Estos no eran novedades reservadas solo para la realeza. Surgió una clase comerciante en crecimiento, lo suficientemente rica como para influir en la política y la cultura locales. La riqueza comercial comenzó a rivalizar con la propiedad de tierras como fuente de poder. El Estado mongol apoyaba activamente este sistema. A los comerciantes se les otorgaban privilegios legales y, en algunos casos, asociaciones directas con las élites mongolas. El imperio invertía en caravanas, compartía riesgos e incluso compensaba a los comerciantes por pérdidas en ciertas circunstancias. El comercio no era meramente tolerado. Era fomentado como un pilar de la estabilidad imperial. Siguieron innovaciones financieras. Los sistemas de crédito se expandieron, permitiendo a los comerciantes pedir prestado e invertir a largas distancias. Las letras de cambio redujeron la necesidad de transportar grandes cantidades de monedas, reduciendo el riesgo y acelerando las transacciones. El dinero mismo se volvió más abstracto, menos atado a la presencia física. El comercio también reformó las estructuras sociales. Las ciudades a lo largo de las rutas principales se convirtieron en centros cosmopolitas, mientras que las áreas rurales cada vez más suministraban bienes para consumidores distantes en lugar de mercados locales. Los artesanos adaptaron sus productos a gustos extranjeros. Los estilos de ropa,
Las preferencias alimentarias y los motivos decorativos se mezclaron a medida que las culturas se influenciaban mutuamente a través del comercio. Sin embargo, este sistema dependía del poder mongol. La protección se aplicaba, no se negociaba. Cuando las caravanas se movían con seguridad, era porque la amenaza de castigo se cernía sobre cualquier atentado a interferir. La paz del mercado estaba respaldada por el recuerdo de la destrucción pasada. Ahora, déjame llevarte aún más atrás en el tiempo, a la antigua Atenas, donde vivió un hombre que no parecía un filósofo, y ese era parte del problema. En una ciudad que valoraba la apariencia, el estatus y la actuación pública, Sócrates destacaba por rechazar los tres. Caminaba descalzo por las calles de Atenas, vestido con la misma capa desgastada día tras día, indiferente a la comodidad y abiertamente desdeñoso de la riqueza. Su rostro era famosamente poco atractivo, su postura torpe, sus modales bruscos. Nada de él sugería sabiduría en la forma en que los atenienses esperaban que apareciera. Sin embargo, esta figura poco impresionante tenía un hábito que inquietaba a todos los que encontraba. Hacía preguntas. No preguntas educadas, no preguntas teóricas, sino preguntas simples y directas dirigidas a cosas que la gente asumía que entendía. ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la virtud? ¿Qué es la sabiduría? Y una vez que alguien respondía, Sócrates continuaría preguntando, suave pero implacablemente, hasta que la respuesta colapsará bajo sus propias contradicciones. Sócrates afirmaba no saber nada. Esto no era falsa modestia. Trataba la ignorancia como un punto de partida, no como una debilidad. En una sociedad obsesionada con la reputación, hacía visible la ignorancia. Exponía con qué frecuencia la confianza sustituía a la comprensión, con qué facilidad los hombres admirados se apoyaban en frases memorizadas en lugar de pensamiento. Sus conversaciones a menudo terminaban con sus interlocutores confundidos, avergonzados o calladamente furiosos. No enseñaba en escuelas o salas de conferencias. Enseñaba en mercados, gimnasios, talleres y esquinas de calles. Hablaba con generales y políticos con el mismo tono que usaba para artesanos y esclavos. El rango no lo impresionaba. La autoridad no significaba nada si no podía resistir el escrutinio. Este trato igualitario era profundamente ofensivo en una sociedad jerárquica. Sócrates también rechazaba el pago. Los sofistas cobraban honorarios altos para entrenar a jóvenes en retórica y persuasión. Sócrates no ofrecía ningún plan de estudio si no aceptaba dinero. Esto lo hacía difícil de categorizar e imposible de controlar. Para algunos, era divertido, un excéntrico inofensivo. Para otros, era peligroso. Interrumpía conversaciones, avergonzaba a líderes y enseñaba a los jóvenes atenienses que las opiniones veneradas podían desmantelarse, con paciencia y lógica. No proponía reformas ni lideraba facciones. Desestabilizaba la certeza misma. Atenas toleraba muchas cosas, ambición disfrazada de virtud, incluso corrupción. Pero Sócrates no ofrecía ninguna actuación de respetabilidad. Se negaba a desempeñar el papel que la sociedad esperaba de un hombre sabio, y al hacerlo, se convirtió silenciosamente en una de las figuras más inquietantes que la ciudad había producido jamás. El caso contra Sócrates no comenzó con una sola ofensa. Se acumuló lentamente, construido a partir de años de irritación, vergüenza y miedo. Para cuando se presentaron cargos formales, la ciudad ya había decidido que había que hacer algo. El juicio no determinaría si Sócrates era peligroso. Determinaría si Atenas podía tolerarlo más tiempo. Las acusaciones eran engañosamente simples. Se acusaba a Sócrates de impiedad, no reconocer a los dioses de la ciudad de introducir nuevas influencias divinas, y de corromper a la juventud. En papel, estos eran delitos religiosos y morales. En realidad, eran políticos y sociales. Atenas no estaba procesando teología. Estaba procesando la disrupción. La impiedad era un cargo flexible, útil precisamente porque era vago. Sócrates hablaba a menudo de una voz interior divina, una señal guía que le advertía de ciertas acciones. No afirmaba que fuera un dios, pero sí lo trataba como autoritativo. Para los tradicionalistas, esto sonaba sospechoso. El cargo de corromper a la juventud tenía más peso. Sócrates había influenciado a jóvenes que cuestionaban la autoridad, se burlaban de figuras públicas y trataban la tradición con escepticismo.
Algunos de esos hombres luego habían traicionado a Atenas o apoyado el gobierno oligárquico. Si Sócrates causó este comportamiento era irrelevante. En una ciudad traumatizada, la asociación era suficiente. Cuando comenzó el juicio, muchos atenienses esperaban que Sócrates se salvara a sí mismo. Los tribunales no eran arenas neutrales de ley en el sentido moderno. Los veredictos eran moldeados por la emoción, la reputación y la actuación. Se esperaba que los acusados suplicaran, halagaran y apelaran a la piedad. Sócrates rechazó todo eso. No negó que cuestionaba a la gente. No se disculpó por inquietarlos. No prometió cambiar. En lugar de rogar al jurado por misericordia, los desafió a examinarse a sí mismos. Argumentó que había hecho un servicio a Atenas al exponer la falsa confianza y la pereza moral. Este no era cómo se ganaban los juicios. Su tono era tranquilo, casi conversacional, pero el contenido era confrontacional. Se comparó a sí mismo con un tábano, pequeño, irritante y necesario, enviado para picar a un caballo perezoso y ponerlo en movimiento. Atenas, sugirió, era ese caballo. Matar al tábano no haría a la ciudad más sabia, solo más cómoda. El veredicto fue cercano pero culpable. El jurado eligió la muerte. Sócrates no entró en pánico. No se enfureció. Aceptó el resultado con la misma calma que traía a cada conversación. La ciudad lo había juzgado. Ahora tendría que vivir con el juicio. Después del juicio, Sócrates no murió inmediatamente. Una observancia religiosa retrasó las ejecuciones, otorgándole varias semanas en prisión. Los amigos lo visitaban diariamente, instándolo a escapar. Se hicieron planes, se arreglaron sobornos, los guardias podían ser persuadidos, el exilio era posible. Todos a su alrededor asumieron que tomaría la oportunidad. Nadie lo habría culpado. Sócrates se negó. Huir, argumentó, traicionaría todo lo que había pasado su vida defendiendo. Había cuestionado leyes injustas, sí, pero también había insistido en que las leyes, una vez aceptadas, vinculaban al ciudadano. Escapar del castigo ahora haría que sus principios fueran convenientes en lugar de serios. En lugar de desesperación, Sócrates pasó sus últimos días hablando. Debatió sobre la naturaleza del alma, el significado de la muerte y si un buen hombre podía ser verdaderamente dañado por la injusticia. Su tono era tranquilo, incluso juguetón. Cuando llegó el momento, el verdugo trajo la copa de cicuta. El veneno debía beberse lentamente, sus efectos avanzando desde los pies hacia el corazón. Sócrates no dudó. Tomó la copa sin quejarse y la bebió constantemente, como si terminara una conversación ordinaria. Mientras su cuerpo comenzaba a fallar, continuó hablando. Recordó a sus compañeros que cuidaran sus almas más que sus reputaciones. Corrigió pequeños errores filosóficos. Incluso muriendo, no podía resistirse a refinar ideas. Sus últimas palabras fueron prácticas, casi mundanas. Le recordó a un amigo que pagara una pequeña deuda, una ofrenda sacrificial debida a un dios. Fue un acto final de responsabilidad cívica, una afirmación silenciosa de que nunca había rechazado a la ciudad misma, solo su complacencia. Con eso, Sócrates murió. No hubo arrebato dramático, ni maldición final, ni milagro. Solo un hombre que enfrentó la muerte de la misma manera que enfrentó la vida, con preguntas, claridad y negativa a fingir. La ciudad lo había silenciado. No lo había respondido. Desde el dolor constante de la vida medieval hasta el orden brutal de la Pax Mongólica, desde las caravanas que conectaron continentes hasta el filósofo descalzo que murió por hacer preguntas, la historia humana está tejida con sufrimiento, adaptación y la búsqueda incansable de significado. La gente medieval no esperaba que sus cuerpos se sintieran bien. Esa expectativa simplemente no existía. Un día sin dolor no era señal de salud. Era sospechoso. El confort no era prueba de éxito. La resistencia lo era. Los mongoles demostraron que el miedo, cuidadosamente aplicado, podía crear paz. Pero también mostraron que la paz construida sobre violencia es frágil, dependiente del poder que la sostiene. Y Sócrates demostró que algunas preguntas son más peligrosas que las espadas. Que la incomodidad que causa la verdad puede ser más intolerable que la tiranía. Que un hombre descalzo con nada más que preguntas puede sacudir los cimientos de una ciudad entera.
El legado de estos momentos históricos no está en las lecciones que nos enseñan directamente, sino en cómo nos obligan a mirar nuestra propia existencia. El dolor, la adaptación, el orden, el caos, la verdad, todo sigue siendo parte de la condición humana. Siglos después, seguimos despertando con dolor. Seguimos buscando orden en el caos. Y seguimos, o deberíamos seguir, haciendo preguntas incómodas. Porque al final eso es lo que nos hace humanos, no la ausencia de dolor, sino lo que elegimos hacer con él. No la presencia de orden, sino cómo lo construimos o lo destruimos. Y no la comodidad de las respuestas, sino el coraje de hacer las preguntas. Buenas noches, y recuerda, la historia no está muerta. Está viva en cada dolor que soportas, en cada pregunta que te atreves a hacer, en cada momento en que eliges la verdad sobre la comodidad. Hasta la próxima historia.